Si tú le preguntas a un cristiano, un mormón, evangelista o testigo de Jehová, ¿quién es Dios? Ellos te responderán que Dios es Jesucristo. Si tú le preguntas a los judíos, ¿quién es Dios? Ellos te responderán que Dios es Yahvé. Si tú le preguntas a los musulmanes, ¿quién es Dios? Ellos te responderán que Alá es Dios. Si tú preguntas a los hindúes, ¿quién es Dios? Ellos te responderán que Brahma es Dios. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Al parecer, Dios es un personaje diferente según el país o la época en la que hayas nacido o de qué manera te hayan educado. En este video trataremos de encontrar aquella respuesta. ¿Quién es el verdadero Dios? Muchas personas alrededor del mundo consideran que Jesús de Nazaret es el Dios verdadero encarnado en la tierra. Pero, aunque sí, es un ser extraordinario y que él mismo demostró ser poseedor de un poder increíble, tampoco es Dios. Y prueba de ello hay muchas. En primer lugar, en los textos apócrifos y los textos bíblicos, Jesús de Nazaret, desde su infancia hasta su edad adulta, siempre hace referencia a su Padre, es decir, un ser ajeno a él mismo, ya que incluso le llama en varias ocasiones para dar gracias y en otras ocasiones le dedica palabras y oraciones. Incluso podemos leer en sus últimos minutos de vida que hace referencia a un ser totalmente ajeno a él cuando dice: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y de esta misma manera, podríamos citar una gran cantidad de invocaciones en los que se demuestra que Jesús es un ser totalmente independiente de lo que nosotros podríamos llamar un Dios. Algo que a los religiosos les encanta decir es que Jesús de Nazaret es Dios porque Jesucristo significa el ungido de Dios. Algo que, por supuesto, desde un principio ya suena a contradicción. En primer lugar, ¿cómo podría ser Jesús el Dios encarnado y ser al mismo tiempo elegido de Dios? Algo así como una autoproclamación divina. En segundo lugar, el decir que Jesucristo significa el ungido de Dios es un total error. Te explico. En los tiempos del dominio romano sobre vastas tierras de Europa, Asia y África, era común el crucificar a cientos de ladrones y rebeldes para tratar de mantener un orden en los pueblos ocupados. Por lo que el crucificar obviamente solo significaba eso: el torturar a un hombre sobre una cruz. Fue hasta los inicios del cristianismo que mágicamente se le cambió el significado al de ungido de Dios para ser rey. Y literalmente te lo leo tal y como lo puedes encontrar en Wikipedia. Pero este nuevo significado
determinado por los cristianos, también es un error, ya que los mismos jesuitas jamás han aceptado a Jesús de Nazaret como un Mesías, precisamente porque jamás fue ungido en aceite para ser un rey. Algo que, por cierto, era una obligación al momento de señalar a un nuevo rey de Israel. De igual manera, un texto muy recurrido por las iglesias es el de Juan 8:57, cuando los fariseos, al fin de hacer preguntas y buscar de alguna manera que el nazareno les diera la oportunidad de acusarlo de blasfemia y aprenderlo, es cuando le reclaman: ¿quién era él para decir que quien guarde sus palabras no morirá? Siendo que hasta el mismo profeta y padre de los judíos, Abraham, había muerto. A lo que Jesús responde: En verdad les digo que antes de que su padre Abraham existiera, yo soy. Este pequeño fragmento, mal traducido y mal redactado, ha servido para confundir a miles de personas, afirmando que si Jesús de Nazaret respondió la palabra yo soy, según el Nuevo Testamento, y en el Génesis del Antiguo Testamento, cuando Yahvé se le presentó por primera vez a Moisés en el monte Sinaí, diciendo que su nombre era Yo soy quien soy, las corrientes religiosas lo resuelven a que el yo soy de Jesús y el yo soy quien soy de Yahvé es porque son la misma persona. Una palabra que, a pesar de señalar el mismo sentido, esto no quiere decir que estemos hablando de la misma persona, como afirman las iglesias. Te lo explico de otra manera. Cuando Moisés, en el monte Sinaí, le pregunta por primera vez a su Dios por su nombre, él respondió: Eye, Asher, Eye. Palabras traducidas como yo siempre fui y siempre seré, o yo soy eterno. Bien, aclarado el significado de estas palabras, podemos entender que en Juan 8:57, cuando Jesús de Nazaret le respondió a los fariseos, les dijo: Porque yo siempre fui y siempre seré. Usando estas palabras en su justo valor adjetivo, mas no refiriéndose a que él fuera el mismo que se le apareció a Moisés en el monte Sinaí. Prueba irrefutable es que los fariseos sí entendieron que su Dios Yahvé y Jesús no eran la misma persona, pues Jesús utilizó de manera desafiante aquel adjetivo que los judíos solo se atrevían a utilizar para referirse a su Dios sin nombre. Lo tomaron de Jesús como una blasfemia y fue utilizado en su contra al momento de su juicio ante Herodes y Poncio Pilato. Otras palabras que puedes encontrar muy cerca de este texto y que prueba que Jesús de Nazaret, Yahvé y Dios no son la misma persona, es apenas unos renglones atrás, en Juan 8:54, cuando Jesús responde a estos mismos ataques verbales de los fariseos. Si yo me doy gloria a mí mismo, mi gloria no serviría de nada. Y bien, ya que hablamos sobre el ser que se le presentó ante Moisés en el monte Sinaí, y quien, por cierto, jamás dio su nombre, solo dijo que era un ser eterno y ya, solo eso, y ese es su nombre hasta el día de hoy, Yahvé.
pues este Yahvé tampoco es un Dios. Y aunque ya lo hemos demostrado en videos anteriores, vale la pena recordar algunas de las contradicciones más extrañas e importantes que destacaban a este extraño pseudo Dios judío. Uno de estos aspectos es que, aunque él se autonombró el creador del mundo entero, en realidad le costaba mucho trabajo mantener el orden y el respeto de su propio pueblo elegido, como se puede leer en casi todo el Antiguo Testamento. Además de que para trasladarse de un lugar a otro, necesitaba de la tecnología de una nave gigante en forma de columna para poder moverse sobre su pueblo elegido. Ejemplo de esto podemos citar el Éxodo 14:19, que dice: El ángel de Dios, que iba delante de los israelitas, pasó detrás de ellos. También la nube en forma de columna se colocó atrás, poniéndose entre el campo de los israelitas y los egipcios. Esta nube era para unos tinieblas y para otros iluminaba la noche. Esta nave en forma de columna es nombrada en varios capítulos del Antiguo Testamento. Además de que Yahvé es el autor intelectual de cientos de invasiones a miles de muertes de hombres, mujeres, ancianos, niños y animales por igual. Además de que el mismo Jesús de Nazaret se deslinda totalmente de tener alguna relación con Yahvé, señalándolo incluso como el mismo diablo. Y esto lo podemos ver nuevamente en Juan 8:44, cuando los miembros del Sanedrín afirman ser los hijos legítimos del verdadero Dios, mientras que a Jesús lo señalaban como un endemoniado. A lo que Jesús les respondió: Ustedes tienen por padre al mismo diablo y desean realizar los malos deseos de su padre. Él ha sido un asesino desde el principio, porque la verdad no existe en él. Todo lo que dice es mentira, porque su Dios es mentiroso y es padre de la mentira. Este pequeño texto nos afirma totalmente que Jesús de Nazaret no tiene nada que ver con Yahvé, el Dios de Moisés y de los judíos. Y al ser Jesús un ser independiente de una esencia macrocósmica, a lo que podríamos entender como Dios, es un error el hecho de que aquellas personas que se autonombran muy religiosas afirmen que su Dios es Jesucristo, por la simple razón de que lo que se podría entender como Dios es una energía micro y macrocósmica, mientras que si hablan de Jesús, Cristo, se están refiriendo a un personaje histórico que, debido a sus señalamientos en contra de las leyes mosaicas y yahveístas, fue crucificado hace 2000 años por los fariseos judíos y los romanos. Hoy en día nos dicen que murió por nuestra culpa, es decir, por nuestros pecados. Esto cuando ni siquiera habíamos nacido. Pero todo esto lo hacen con el fin de entender que desde que nacemos ya le debemos algo a la Iglesia. Y si nos atrevemos a cuestionarlo o negarnos a mantenernos bajo su sumisión, estamos condenados al infierno. Infierno que ellos mismos inventaron. Una ideología que les ha funcionado por 2000 años hasta el día de hoy. Lo que debemos de tener muy claro es que aquel ser llamado Yahvé no es el Dios verdadero.
Él solo fue un impostor extraterrestre que se aprovechó del momento para someter a un pequeño pueblo naciente que encontró precisamente en una zona árida, ya que en este lugar se sabe que está abierta la puerta dimensional más grande que existe en la Tierra y que en su momento fue muy utilizada por los antiguos Anunnakis. Por otro lado, debemos entender que Jesús de Nazaret tampoco es Dios, ya que de manera insistente habló de ser solo el hijo de alguien más grande que él mismo, a quien siempre describió cariñosamente como el verdadero padre de la humanidad. Y por último, aunque en Génesis 1:26 se habla sobre la creación del primer hombre sobre la tierra a imagen y semejanza de Dios, es un error el querer humanizar a Dios. Pues si tomamos en cuenta de manera muy textual este momento del Génesis, se puede leer: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, se está hablando en plural y no en singular, lo que demuestra que aquel ser encargado de nuestra creación, ya sea de manera divina o genética, no estaba solo. Existió la intervención de varios seres genetistas extraterrestres y multidimensionales involucrados en la creación de los primeros seres humanos. Entonces, ¿quién es el verdadero Dios? Dios es algo más allá de lo que podemos entender. El tratar de explicar quién o qué es Dios es como querer abrazar una noche estrellada. Es querer atrapar las olas del mar con las manos. Es una energía, es una esencia, es un sentimiento. El ser humano de la Tierra está muy lejos de al menos tener un concepto cercano de saber quién o qué es la primera causa de la creación. Si no conocemos el fondo del mar, si no conocemos la luna, si no nos conocemos ni a nosotros mismos, ¿cómo podríamos pretender conocer a Dios? ¿Tú qué piensas? Me interesaría muchísimo leer tus comentarios. Si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida. Como ya es costumbre, agradezco muy cordialmente a todas aquellas personas que compartieron, comentaron y dieron like arriba al video anterior. Mi nombre es Ulises Martínez y esto fue Cosmo Infinito. Muchas gracias.